y pues metiéndonos en este desarrollo periodístico del día de hoy, en tanto llega el buen Villa, si es que llega, o algo le sucedió, se le pegaron las cobijas, el tren no se lo pudo atravesar porque ahorita no está pasando el tren, algo le sucedió al buen Villa. Pero miren, antes de pasar a este tema de la construcción de los desarrollos, cómo terminan por impactar, comentarles que el día de ayer también el secretario de Educación, Luis Gallegos, quien bueno ha estado tratando de tejer pues una nueva forma para poder atender los problemas que se tienen en materia educativa, que muchos de ellos son administrativos y por la inoperancia que se tiene del sistema educativo históricamente, principalmente en gobiernos desde Osuna, Kiko y con el propio, incluso con hasta Jaime Bonilla Valdés. La recompuso y lo trabajó Gerardo Solís, que ahora se encuentra en Cobach, y bueno, ya le dio un marco más que normativo, administrativo y respaldado jurídicamente, porque hay que recordar que en tiempos de Jaime Bonilla Valdés, pues hay dos denuncias de tipo penal por el mal manejo de recursos. Ahora ya les comentábamos desde la semana pasada, fue una exclusiva aquí de Ciudad Capital, que el tema, como lo han trabajado la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Educación Pública, con estos más de alrededor de 500 planteles educativos que han sido utilizados como parte de una estrategia para actividades culturales, para actividades deportivas, para actividades sociales, ¿sí? O sea, durante este receso escolar, que el principal enemigo a vencer es el malandro de la colonia, es el ratero o el que le gusta hacer actos vandálicos en Baja California, en los más de 5,000 planteles que hay, pues esto ha terminado por generar estrategias distintas. ¿Cuál fue la estrategia que se hizo, por ejemplo, en tiempos de Gerardo Solís como secretario de Educación? Fue hacer estos vínculos con las sociedades de vecinos o con los vecinos cercanos a estas escuelas de alta incidencia delictiva, muy bien identificadas en zona costa y también, por supuesto, en el caso de Mexicali, que es donde, de acuerdo a lo que nos dice Luis Gallegos, donde mayor casos de incidencia se presentan. Ya van 13. La semana pasada, que aquí en exclusiva en Ciudad Capital le dimos a conocer sobre estos dos trabajos, y que tenemos, en la semana estaremos dando otra exclusiva también, pero que tenemos dos trabajos. El primero era atender el tema ciudadano, o sea, atender la problemática que hay en los entornos de las escuelas, como es el trabajar de la mano con temas culturales, más allá de lo educativo. Y la otra, el tema de la delincuencia. Bueno, la semana pasada eran 11 incidentes de vandalismo, principalmente en Mexicali. Hoy ya son 13 y son temas menores, que eso es afortunadamente a esta estrategia que se hizo con la Secretaría de Seguridad. Villa, buen día, ¿cómo estás? Jorge, pues fíjate esto que estás comentando relacionado con la situación educativa que el propio secretario de Educación comentaba, es ¿cómo poderlo explicar? Es un fenómeno en el cual lamentablemente las autoridades, o nuevamente como lo comentamos el día de ayer de los grandes beneficios que nos dejó el gobierno de Osuna Millán, fue la irresponsabilidad de los desarrollos, justamente de las empresas desarrolladoras que tuvieron su boom precisamente durante esta administración, donde se les otorgó todos los beneficios, donde hubo una libertad de impunidad total para que hicieran realmente lo que se les dieran gana a las desarrolladoras en todo Baja California. Que hoy en Tijuana tenemos el gran problema de las construcciones irregulares o las construcciones en zonas de riesgo, en Mexicali, la dispersión de la ciudad. Todos estos fenómenos que influyen en la seguridad, como lo comentas, influyen en brindar servicios, influyen en tantos factores y que hoy en día los seguimos pagando. Uno de estos grados es precisamente lo que comenta Luis, obviamente el tema de violencia, obviamente el tema de robos, el tema de delincuencia, pero también en la poca capacidad o la incapacidad que tiene la Secretaría de Educación para brindar una cobertura total. Y es curioso, se cuenta con la cobertura necesaria, o sea, los espacios de la educación, los espacios de educación básica principalmente, están cubiertos.
todos los menores tienen acceso y tienen espacio en las escuelas. ¿Cuál es el problema? Que las escuelas donde hay espacio no siempre son las que se encuentran cercanas en sus comunidades. Esto es una de las cuestiones que se dan precisamente por la irresponsabilidad que se ha tenido y que a la fecha se tiene todavía por parte del otorgamiento de permisos para que poder realizar construcciones de desarrollos sin la posibilidad de brindarles espacio para escuelas, ¿no? Y miren, hay algo tan sencillo y cómo va ligado el tema de la inseguridad, de la violencia, a partir también de la forma en que se van tejiendo las ciudades. Y aunado con esto, la manera en cómo los desarrolladores de vivienda no va a ser lo mismo hacer casas en la zona este de Tijuana, por ejemplo, que hacerlas pegaditas a la zona Río. Y hablo, o en la zona de Cumbres, ¿no? O incluso en la zona de Otay. Y hablo no en un tono obviamente despectivo o clasista, pero la visión de los gobiernos ha sido clasista. La forma de hacer, y discúlpenme la expresión porque sé que mucha gente se ha ofendido cuando lo planteo así, pero así son considerados, incluso en los mismos desarrolladores de vivienda, estas pichoneras que terminan por poner en zonas conurbadas o en las zonas de la periferia, pasaron también a llegar a las zonas céntricas de las ciudades. Y esto pues para abaratar costos, para meter cuanto casa sea mejor, porque consideraban que con un crédito Infonavit pues no le iban a cansar a la persona. Pero este boom inmobiliario que fue un desastre desde tiempo de Fox y con tiempos de Lordi, y después pasó con Osuna Millán, donde se congratulaban de ganar el Premio Nacional de Vivienda con unas viviendas que ahorita están totalmente abandonadas en Valle de las Misiones, al poniente de Mexicali. Pues te encontrabas, Villa, con que, como dices, no había un desarrollo tampoco para temas educativos. Y ni siquiera temas de parques, temas de, deportivos, mucho menos culturales. Pero uno pensaría que lo mínimo que tienes que cubrir es servicios públicos, es decir, basura, alumbrado. Seguridad. Y seguridad. Y lo que seguiría sería un tema educativo, y parques, que viene con tema de prevención de seguridad. Pero nada de eso cumplieron. Ni los desarrolladores dando los terrenos que tenían que dar al ayuntamiento y al estado, y cuando los dieron fueron prácticamente un negocio de corrupción con gobiernos del PRI y el PAN. Pues ahora nos enfrentamos con una realidad que desde hace meses lo veníamos planteando aquí en Ciudad Capital, y les decíamos, a la Secretaría de Educación nadie la toma en cuenta para un desarrollo de vivienda. Vamos a escuchar a Luis Gallegos, si quieres, justamente para que tengamos un poquito de referencia, ¿no?, sobre ello. Actualmente, pero sí está cambiando el comportamiento de las zonas. ¿No deberían los desarrollos solicitarles alguna opinión técnica para permitirles autorizar a lo mejor una nueva residencial, nuevo fraccionamiento? ¿Se hace? Sí, y como saben, parte de la regulación es que los desarrolladores donen o intercambien espacio de sus obras para equipamiento educativo y áreas verdes, y sí estamos en coordinación con las áreas de obra para que podamos determinar esas necesidades. Hay que decirlo, de todas las zonas donde detectamos mayor demanda, hay dos en particular que no tienen escuela, están en la zona de Tijuana, pero los estudiantes que viven en esas dos colonias que no tienen escuela, sí están yendo a una escuela que está en la colonia colindante, pero estamos programando la obra para esas dos escuelas. Ese sería el rezago en cuanto a infraestructura educativa. Y usted dirá, ¿cómo son exagerados? Hay escuelas en la colonia a un costado. Imagínense que un niño, porque en muchas ocasiones pasó, de hecho, seguramente, no sé si te tocaba, Jorge, pero la primaria me tocaba caminar para la escuela. Imagínense un niño, en estas condiciones de inseguridad que tenemos, un niño de 9 años que camine solo de su colonia a otra colonia, teniendo pues la situación de violencia, teniendo las situaciones que tenemos hoy en día, incluso todavía el tema de adicciones, o todavía en algunas colonias que escasas ya, pero que todavía permanece este tipo de cuestión de los barrios. O incluso en algo tan sencillo como cruzar una vialidad. Cruzar una vialidad, ¿no? O sea, tantas cuestiones y tantos factores, ya cuando te dicen, el niño tiene que cruzar de una colonia a otra para poder llegar a su escuela.
Yo sé que los abuelos y bisabuelos van a decir, yo caminaba 10 kilómetros para poder llegar. Sí, pero ya no estamos en esta situación. O sea, ya pasaron hace muchos años. Y si lo hacía, estaba mal. Sí, no era algo, no tenía que cruzar ríos y lagos y todo esto. Ya ves que decían, era un pentatlón, ¿no? Para llegar a la escuela todos los días. Llegaban y nunca ganamos medalla con ustedes, ¿eh? Ajá, sí, por cierto. Bueno, Noé Hernández ganó en caminata, ¿no? O sea, sí, pero él no fue a la escuela. ¿No? Él lo hizo por necesidad, porque es la única manera de salir del barrio. Ya sabes, ¿no? Pues, pero fíjate, en el tema que decías, ¿no? La violencia, el tema de, por ejemplo, en la zona de Santa Fe, en Tijuana, ¿no? Claro. Ahí en el fraccionamiento Santa Julia. Todavía que tienes que caminar Santa como... Fe, no Santa Julia. No, es que hay en Santa Julia también. Okay. Adentro de Santa Fe y en Santa Julia. Okay. Y tienes que caminar todo, aparte de la inseguridad que se vive, que es un fraccionamiento cerrado. Claro. O sea, necesitas una especie de acceso o de clave para entrar. Tienes que salir y además es como una colina. Sales y no hay nada. Y es una sola entrada. Ah, pero sí hay un Cinépolis. Pero sí hay una tienda comercial. O sea, toda una serie de comercios. Tienes que cruzar todos esos comercios para que la gente pueda cruzar la otra parte de la ciudad, esa calle que te va, bueno, esa vialidad que te va a Rosarito, y tendrías que ir forzosamente en carro. No puedes ir caminando, ¿no? Y así está mal construida la ciudad de Tijuana, y ni hablemos de Mexicali, ¿no? Te tocó a ti caminar. Yo tuve el beneficio de que vivir en la colonia industrial y que me quedaba 2 cuadras de mi casa. Y era una maravilla, ¿no? Caminar solamente 2 cuadras para tu casa, y cuando hablabas con tus compañeros de escuela, te dabas cuenta de los que se venían en camión, de los que se venían tal, y cómo afectaba en su desarrollo educativo o en su aprendizaje de todos los días. Sí, y era algo que lo teníamos normalizado, era algo de lo más habitual del mundo. Ahora en estas condiciones es algo muy diferente realmente de lo que se tiene, y es algo realmente que son consecuencias, no es una casualidad. Por eso es por lo que nosotros insistimos tanto, cuestionamos tanto en este tipo de fenómenos o este tipo de situaciones. No tenemos que normalizar y tenemos que exigir a gobiernos ciertos elementos, ciertas cuestiones para poder mejorar nuestros escenarios. El hecho de que no hay una escuela cerca de tu casa es una irresponsabilidad, ya sea histórica o reciente, dependiendo del residencial o el fraccionamiento, colonia donde te encuentres. Y otro fenómeno, Jorge, a raíz de esta situación, obviamente el movimiento de la propia comunidad hace que, por ejemplo, escuelas como Miguel Alemán en Mexicali, que se encuentra en una zona muy céntrica, esté teniendo cada vez menos alumnos para poder ingresar. ¿Qué representa esto? Por un lado, pues obviamente disminuye la matrícula, pero las matrículas de las escuelas a las periferias aumentan de una manera importante. Por eso es cuando este juego de números, cuando se dice, es que la escuela disminuye o tenemos cobertura para todos. Pues sí, pero no acceso para todos. Y es donde empezamos a tener estos problemas. Insisto, no es normal que no tengamos una escuela o una... sobre todo básica, sí, cerca de nosotros, en nuestra comunidad. Primaria sobre todo, secundarias entendemos que ya a lo mejor se reduce el número porque también hay menos estudiantes, lamentablemente, que tendrían que ser los mismos los que entran a primaria que los que entran a secundaria, pero se va reduciendo y se va dispersando. Y aparte las escuelas son más grandes en secundaria. Pero no tendría por qué tener este fenómeno de que tendrías que caminar de una colonia a otra o 2 colonias para poder llegar a tu escuela. Más si eres un menor que va solo en estas condiciones, porque no siempre se tiene la posibilidad de trasladarlos acompañados en vehículos. Yo no entendería que existan telesecundarias en zonas rurales, no en zonas urbanas, ¿no? O en conurbadas, pero allá lo tendrá que resolver. Y hay responsables, gobierno del estado, hay responsables de esto, ¿eh? Y si lo siguen haciendo, hay responsables. Lo que sí es que sabemos que en esta toma de decisiones de los nuevos fraccionamientos que se crean en Baja California, en la mesa no está la Secretaría de Educación. Nadie le toma en cuenta a la Secretaría de Educación, nadie le da un documento de, miren, aquí vamos a tener, porque tanto nos gusta compararnos o tanto les gusta un sector de la población compararse con el gabacho, ahí sí, no hay desarrollo de vivienda que no venga acompañado de un centro educativo, ¿eh? Están obligados. Sí. Y cuando dice Luis Gallego, que es cierto, las desarrolladoras por ley están obligadas a brindar un porcentaje para áreas verdes, un porcentaje para escuelas, pero lo que hicieron principalmente, sobre todo el gobierno de Osuna, era
vender esas, o sea, después de que se las donaba la empresa al gobierno del estado, el gobierno del estado se las volvía a vender al fraccionador para que hiciera más casas o para que hiciera, lo otorgara para un tema de carácter privado, ya sea un espacio de autoservicio, cosas por el estilo, cuando eso no formaba parte del planteamiento inicial y estas áreas verdes no se otorgaron. Por eso tenemos muchos fraccionamientos sin áreas verdes cuando estaban obligados a tenerlas y obviamente también sin escuelas, ¿no? Pero ya está Jaime Dávila poniendo árboles. Sí, claro, ya. ¿no? Ya Despreocupémonos. Sí, ya, vamos ahí, se va a contener eso. Se le va a ocurrir empezar a poner escuelas. Eso Ojalá, sería muy ¿no? útil, eso sería muy útil, señor Dávila, pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.